Hoy os voy a hablar de la hermanísima de Feijóo, esa que es directora para todo el noroeste de la península ibérica. ¿Y cómo consiguió llegar hasta ahí? 54 millones de euros en 15 años, que sepamos, porque tiene que haber muchísimos más. Los contratos de la Xunta con la hermana de Feijóo, que el PSOE evidentemente quiere investigar. Porque eso de que haya tantos millones por ahí volando, oye, mosquea un poco. ¿De qué sí? La última gran adjudicación al grupo Eulen la dejó lista la prima de Feijóo, Eloína Núñez, de la cual ya he hablado varias veces, antes de ser cesada como responsable del área sanitaria de Santiago. Rueda le dio unas vacaciones de 6 meses pagadas. Un contrato para la seguridad de los hospitales y centros de atención primaria por valor de casi 4 millones de euros. Es evidente que el PSOE, como cualquier otro partido democrático podía haberlo hecho y no lo ha hecho, ha sido el PSOE, anuncia medidas para investigar a la pareja de Ayuso y los contratos de la familia de Feijóo con la Xunta. Nos dice Luis Pardo: si tu prima le adjudica 4 millones en un contrato público a tu hermana, algo no funciona bien en esa administración pública. Esto lo dice la portavoz socialista Esther Peña. La prima de la que habla es Eloína Núñez. Es gerente de los hospitales de Ourense y Santiago, y la que ha liado. La hermana Micaela Núñez Feijóo, directora de la zona noroeste del Grupo Eloín, esa administración pública, la Xunta de Galicia, presidida entre 2009 y 2022 por Alberto Núñez Feijóo, primo de la primera y hermano de la segunda. El contrato, posterior a la marcha de Feijóo a Madrid, es uno de los que los socialistas pretenden investigar. A ver si hay suerte y no hay ninguna inundación. Y lo pretenden investigar hasta las últimas consecuencias, a partir de septiembre. Ahora todo el mundo está de vacaciones. A partir de septiembre casi todo el mundo se entera. En los últimos 15 años, acuerdos como este han supuesto para Eulen adjudicaciones por valor de 54 millones de euros, 37 durante el mandato del actual líder del PP, Feijóo, el chorizo vulgar. Y tiene la jeta de decir, Feijóo, que no permitiría a su pareja contratar con la administración, pero sí dejó a su hermana hacerlo con la Xunta. De lo de su pareja ya hemos hablado. Y no es que haya contratado, es que él ha sacado el dinero que venía de la Unión Europea para dárselo a ella para que arreglara los pisitos turísticos. En 2003 fue, laboralmente, un buen año en la casa familiar de los Feijóo. Alberto dejaba la presidencia de Correos para regresar a Galicia como consejero de Política Territorial del que sería el último ejecutivo de Manuel Fraga. Sustituía al eterno delfín Xosé Cuíña, en un adelanto nada casual de los que sucedería 3 años después con la sucesión al frente del PP gallego. Pero no era el único que podía contar novedades. Micaela estaba a trabajar en Eulen, una gran empresa de servicios que hoy cuenta con más de 70.000 empleados en todo el mundo. De aquella administración Fraga procede el primer contrato público que vinculaba a los dos hermanos. Fue a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo, IGVS, por entonces dependiente de Política Territorial. A partir de 2009, tras el paréntesis provocado por los 3 años y medio de gobierno bipartito, vendrían muchos más. La llegada de Feijóo a la presidencia de la Xunta también supuso el lanzamiento de la carrera de su prima Eloína.
hasta entonces una simple concejala de la oposición en Ourense, la tercera urbe de Galicia. 40 días después de su toma de posesión, la nombraba gerente del hospital de la ciudad. En 2017, y pese a las sombras en su gestión, la ascendía a máxima responsable del área sanitaria de Santiago de Compostela, nada más y nada menos, donde volvería a encadenar truños y polémicas, de tal calibre que solo su proximidad al presidente permitían explicar su continuidad. Una inepta. El último contrato de Eloína y Micaela, con Feijóo repitiendo mayoría absoluta tras mayoría absoluta, la progresión de Micaela también seguía viento en popa. De delegada de Eulen en Pontevedra y Vigo pasó a directora regional en Galicia. En 2016, después de haber cerrado el ejercicio anterior con una cifra récord en contratos con la Xunta, 6,2 millones de euros, fue nombrada directora de la zona noroeste. ¿Os dais cuenta con qué facilidad hablamos de millones de euros? Millones de euros que Feijóo regalaba a su hermana, a la empresa de su hermana, a su prima, a su cuñado, a su mujer. Millones de euros. ¿Os imagináis a este tío de gobierno en el gobierno como presidente del gobierno? ¿Qué haría con el dinero? En fin, en 2022, con el cadáver político de Pablo Casado aún caliente y los varones señalando a Feijóo como sucesor, se desveló que durante su presidencia Eulen había recibido contratos del gobierno gallego por más de 37 millones de euros. Esos son los acuerdos sobre los que ahora el PSOE quiere una investigación formal. Claro que sí, no con una investigación como la del pringado, a ver qué pillo. No, ahí hay un montón de millones y queremos saber qué ha sido con esos millones. Una investigación formal que incluya también las ofertas alternativas, porque había otras empresas. Son muchos millones de euros circulando en la familia del señor Feijóo. Millones de dinero público. Millones que manejaba un vulgar chorizo. No es solo un caso claro de nepotismo y favoritismo y tal y enchufismo, ya que el presidente actual de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha seguido ampliando los contratos a la empresa de la hermana de Feijóo hasta llegar a los 17 millones de euros en 2 años. Pero bueno, 37 por un lado, 17 por otro, pero esta gente, es que el dinero no es de ellos. El dinero es de nuestro, es de todos los españoles y es de todos los gallegos y las gallegas. Es en este montante donde se incluyen los casi 4 millones suscritos por Eloína Núñez en la recta final de su mandato al frente del CHUS, el Hospital Compostelano. Como desveló también la prensa, el primero de los dos contratos por valor de 3.899.058,43 euros adjudicó a Eulen la seguridad de los hospitales y centros de atención primaria del área sanitaria dirigida por Núñez Masí, la Eloína. La de Santiago y o Barbanza, el segundo, de 32.866 euros. Le encargaba dotar a esos centros de un sistema de videovigilancia para las unidades de hospitalización del servicio de psiquiatría. Servicio de psiquiatría donde tendrían que estar todos los que votan al PP. En Galicia y en el resto de España. Allí tendrían que estar todos, porque están majaras perdidos. Votar al PP es de estar loco. El proceso de adjudicación del principal contrato se inició apenas unos días antes de que Rueda convocase las elecciones gallegas del 18F, en un momento en el que la prima del expresidente ya sabía que su tiempo se estaba acabando. Cuando los populares reeditaron la mayoría, comenzó la cuenta atrás para su cese. Su último escándalo, los retrasos en las revisiones a los pacientes oncológicos. ¿Cómo se puede retrasar las revisiones a los pacientes de cáncer? Se tiene que ser gilipollas.
Pues esta era la prima y es la prima de Feijóo. En fin, su cese se perfilaba como definitivo. El nombramiento como consejero de Sanidades de Antonio Gómez Caamaño, jefe del Servicio de Oncología Radioterapéutica del CHUS, con el que había mantenido grandes diferencias, lo confirmó. Un mes después de su toma de posesión, Caamaño sustituía a la heroína al frente del área sanitaria. Durante ese tiempo, los trámites administrativos para la contratación del servicio de seguridad habían seguido su curso y ya tenían una resolución. Se lo llevaría Eulen. ¿Cómo no? A su sucesor solo le quedó validar el veredicto final. Desde que las cifras de los contratos de Eulen con la Junta comenzaron a trascender, el PP ha impedido que se investigue. ¿Por qué? ¿Qué temen? Un mes después de las primeras publicaciones, el 30 de marzo de 2022, el día que Feijóo renunciaba a la presidencia del PP de Galicia, antes de asumir el liderazgo estatal del partido, la mayoría absoluta de los populares en el Parlamento de Galicia evitó que el Consejo de Contas revisase las contrataciones de la Administración gallega con la empresa de Micaela Núñez Feijóo. Es el mismo órgano que acaba de denunciar un sobrecoste de 470 millones en la construcción del Hospital de Vigo y ante el que la Cámara gallega se acaba de declarar inauditable. O sea, a mí no me audita ni Dios. Yo me gasto 470 millones de más, pero a mí que no me audite ni Dios. ¿Qué le importa a la gente en lo que yo me he gastado 470 millones y a quién se los he regalado? Ese es el PP de Feijóo. El BNG, primera fuerza de la oposición, lo había solicitado tomando como base las informaciones periodísticas que apuntaban a una supuesta connivencia de Feijóo con su propia familia. A ver, que la familia de Feijóo se ha hecho multimillonaria gracias a Feijóo, igual que él y su esposa y su cuñado y todo lo demás, no hay la menor duda. Aquí eso de presuntamente caca de la vaca. Se han hecho millonarios. El PP gallego ha vuelto a considerar infundadas las acusaciones contra el expresidente de la Xunta. Faltaría más. La diputada autonómica Cristina Sanz ha señalado que las mesas de contratación en Galicia están formadas por empleados públicos cualificados y bien pagados, para que estén calladitos, eso lo sabemos todos. Dice que todo es transparente. Joder, pues si todo es transparente, coño, deja que le echemos un ojo, porque muy transparente no debe ser si os estáis negando. Estamos ante una cortina de humo, dice la jeta esta de Cristina Sanz, porque el presidente Sánchez está acorralado. En fin, hay que tener mucha paciencia con esta gentuza, pero lo que no podemos hacer es bajar la guardia. Hay que estar constantemente encima de ellos y pidiéndoles constantemente responsabilidades y explicaciones. Vamos a tener un septiembre calentito. Chicas, chicos, hasta mañana. Que tengáis buen día.